Entonces, no, las carpetas las tienen aquí. Si se puede poner de pie María Ángeles, que está aquí. Si a alguien le hace falta alguna carpeta o material, aquí también hay bolígrafos en una mesita, si alguien lo necesita. Ahí hay una mesita y bolígrafos. Se agradece la devolución al final para que nos sirvan en los martes. ¿Alguien más necesita carpeta o material? Están todos. Bien. Bueno, antes que todo, dar las gracias por venir. Vamos a iniciar con este curso, que es el curso número 1, que está llamado como de discernimiento espiritual, de crecimiento humano espiritual. Como sabéis, es cada 15 días, es a las 8 de la tarde, aquí en el templo. Yo pensé que si éramos un poquito menos podíamos pasar allá al salón, pero creo que no. Entonces continuamos aquí. Vamos ahora a iniciar con una breve oración, poniendo esto en manos del Señor. Yo creo que si estamos aquí es por Él y ponerlo en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias por este martes, por hoy. Gracias porque tú estás con nosotros. Abre nuestros corazones para aquello que tú quieras decirnos. Abre nuestros corazones para que podamos entendernos más como tú nos has hecho a nivel físico, mental, psicológico, emocional y espiritual. Te damos gracias de ya, Señor, por lo que haces con nosotros y también por lo que irás haciendo a lo largo de nuestra vida. Amén. Bien, como el curso, bueno, aquí hay un problema de acústica, ¿me escucháis más o menos bien, ¿no? El año pasado, si se escuchaba, yo creo que más o menos como una misa, algo así. Bien, el curso se llama Discernimiento Espiritual, y yo os pregunto, cuando vosotros escucháis la palabra discernimiento, ¿qué os viene a la mente? Palabras, quiero que me digáis palabras que os vienen a la mente. Diferenciar. Análisis. Analizar. Analizar. Entender. Pensar. Comprensión. ¿Qué más? Separación. Distinguir. Comparar. Saber. Comparar. Y saber. Ahora yo os pregunto, el curso también es de psicología y espiritualidad. Cuando yo os pregunto, cuando es de psicología, ¿qué cosas os vienen a la mente? Al ser de psicología. Cosas de la mente. Mente, conocimiento, analizar, distinguir, meditar. Y cuando está la palabra espíritu, ¿qué os viene? Espíritu de Dios. Angustia. Sí. Amor. Amor. Fuerza. Fuerza. Escucha.
Emociones. Sentimientos con la espiritualidad. Yo soy tramposo cuando pregunto. Sentimientos. Trascendencia. Incógnita. Trascendencia. Incógnita, trascendencia. Bien. Fijaros, más o menos con esto, más o menos quiero recoger un poquito por dónde estamos, etc. Yo creo que precisamente de estas cosas es unir esto con esto. Este curso es darnos cuenta que, claro, aquí hay una hermana que vino el año pasado, y entonces por eso ponía los sentimientos y las emociones del lado de la espiritualidad. Curiosamente, generalmente nunca las ponemos más del lado de la parte de la psicología. Y es darnos cuenta cómo estamos formados por un todo, no estamos divididos en la vida por cuerpo, alma, espíritu, mente, emociones, pensamientos, no, estamos integrados por todas estas cosas. Y en este curso vamos a tratar de comprendernos un poquito de que el mismo que viene a la misa, o el mismo que reza, o el mismo que es cristiano, es el mismo que se enfada, o que se le ocurre cada cosa, o que siente envidia, o es el mismo que tiene un rencor muy grande, o que tiene unos sentimientos, ¿me explico? Y el mismo que tiene todo esto es el mismo que cree, soy la misma persona. Y esto es lo que a veces a nivel cristiano nos encontramos con un choque impresionante. Y a veces decimos, es que, ¿qué hago? Ya, porque yo me siento cristiano, pero dentro siento una serie de cosas, siento angustia, dentro siento cosas y uno dice, claro, escucho la palabra de Dios aquí todos los días o todos los domingos. Pero claro, en un corazón angustiado, o en un corazón con miedo, o en un corazón preocupado, o en un corazón que está obsesionado por algo, cuando escucha la palabra y le dice, fíate de Dios. Y alguien que está muy obsesionado, diciendo, yo no me fío de nadie, porque me ha ido muy mal en la vida, porque psicológicamente, a lo mejor, entonces uno dice, bueno, ¿cómo se combina esto? Un día de estos hablaba sin más con un sacerdote, y me decía, que un sacerdote pero estaba muy angustiado, estaba pasando lamentablemente por una dificultad muy grande, y me decía, Luis, lo más doloroso para mí como sacerdote es, en estos momentos, sentir de que no me puedo fiar de Dios por la obsesión que tengo, porque está en una situación de depresión, con una situación de dificultad. Y entonces yo le decía, mira, hay una parte psicológica que te está pasando factura, no te preocupes, tampoco te machaques ni te culpes. Pero es lo mismo, es decir, esta dificultad psicológica, ¿cómo interviene con lo espiritual ¿cómo interviene con lo psicológico? ¿Sí? Básicamente de esto irá el curso. Veremos varias cosas, cómo funcionamos con los sentimientos, cómo funcionamos con los pensamientos. Veremos también las dificultades a la hora de pensar, porque hay tres cosas, está el pensar, el sentir y el actuar. Entonces, ¿cuál de estas tres es la base de todas? ¿Cómo se une esto con la espiritualidad? Esto también lo veremos. Lo veremos en Jesús, los sentimientos de Jesús también, cómo funciona también Jesús, desde lo que nos dice la palabra. Cómo no asustarnos también por lo que nos pasa, podemos aceptar con mucha paz dentro de nosotros. También veremos la fuerza que tiene el amor, que esto va a ser muy importante también dentro de nosotros, y también los autoengaños, como a veces mi manera de ser a nivel psicológico me pasa una factura y me veo haciendo cosas que yo no quiero hacer a nivel espiritual. Y digo, pero si es que yo me he prometido, sí, pero aquí hay unas cositas psicológicas que impiden, es como la piedrecita que impide cerrar la puerta. Esto que tú empujas y dices, pero ¿qué pasa si la puerta, y si hay una piedrecita ahí que si la quitas, cierra o abre? Entonces, a veces hay estas cosas, no asustarse de ello, sino comprenderlos.
Bien, yo aquí os he puesto lo que se llaman presupuestos básicos para este curso. Los voy a ir leyendo uno en uno. Estos presupuestos básicos serán como el lenguaje, por una parte, que vamos a utilizar, ponernos de acuerdo cuando hablamos de una cosa, de qué estamos hablando, más o menos. Es decir, es como la filosofía, como los entronques que es importante tener en cuenta para llevar el curso. Este y el de tercero también. Es decir, para decir cómo llevarlo. Lo voy a ir leyendo y los voy comentando. Así dice: la presencia de la gracia no depende de la disposición de la persona, pero la capacidad de responder a la gracia está estrechamente relacionada con la madurez psicológica del llamado. Es decir, la gracia de Dios, la acción de Dios, no está sujeta a cómo esté yo por dentro, que si estoy deprimido, que si estoy enfadado, que si estoy psicológicamente mal, que si estoy... No, la gracia de Dios va a actuar siempre. No depende. Ahora, la capacidad de respuesta que tenga yo, eso sí va a depender de cómo esté. ¿Me explico? Hay santos que a lo mejor psicológicamente, si uno los analiza psicológicamente, uno dice, estaba un poco para allá. Seguro. ¿No? Hay santos que uno dice, ¿y esto cómo se come? Porque, vamos a ver, hay santos que no estaban. Y sin embargo, Dios ha actuado sobre eso y de alguna manera ha ido madurando estas cosas. De alguna manera. ¿Por qué? Porque somos humanos y los santos también son humanos. También han tenido trauma, momentos difíciles en la vida, tienen su carácter, sus miedos, tienen todas sus cosas. Entonces, esto es lo que dice, es decir, la gracia de Dios no está impedida. San Juan de la Cruz pone un ejemplo muy bonito, que dice que somos como un jarrón de cristal. Dice, entre más limpio esté, más luz entra. Dice, pero si está muy empañado o lleno de barro, ¿la luz entra? Sí, muy poquito, pero va a entrar siempre. Es decir, aunque esté un poco sucio, aunque esté un poco empañado, va a entrar la luz, sí, pero entra. Entonces, cuanto más lo limpiemos, más luz entra. ¿Sí? Entonces, esto es, digamos, a nivel de nuestro psicológico. Luego, el grado de libertad que tengamos depende de la madurez de los afectos, de los factores sociales, de los condicionamientos ambientales y sobre todo de nuestra actitud consciente o inconsciente. Hay muchas cosas que ya esto lo voy a explicar. Estos dos primeros son como muy engorrosos. Luego lo voy a explicar con más ejemplos. ¿Os habéis dado cuenta que me dicen, ¿por qué estoy haciendo esto? No lo sé. No lo sé. O mira a una persona y dice, ¿por qué actúa así? Es que no lo sé. Entonces son estas cosas inconscientes que uno dice, me veo haciendo cosas que no quiero, queriendo cosas que nunca las he querido y de repente no me doy cuenta. Entonces la libertad mía, vamos a ver, venir aquí, dice, no vengo libremente, sí, pero puede ser que a lo mejor es porque viene fulano y no se enfada conmigo. A lo mejor, me explico, estas cosas que la libertad mía se ve condicionada. Esto, por decir una cosa muy pequeña que tenga este curso, esto puede suceder también muchas veces en un matrimonio. Casarse por mil razones. Y entonces digo que me caso libremente, pero en realidad me caso para que la abuela esté contenta y pueda ser feliz porque hay un matrimonio religioso, por ejemplo. Entonces, la libertad a veces puede estar condicionada. Ahora, punto número 3. Los sentimientos no son sujetos a una valoración moral. Los sentimientos no son ni buenos ni malos, simplemente son. Yo os pregunto, ¿sentir envidia es pecado? Sí, no, ¿quién da más? A ver, sí. ¿Sentir rabia es pecado? ¿Sentir deseo sexual es pecado? Hay algunos que dicen que sí, otros que no.
eclesial, que ahora os voy a leer aquí la parte del catecismo de la Iglesia Católica, esto no me lo saco yo como invento. Los sentimientos no son pecado, no tienen una valoración moral, no son ni buenos ni malos, son. Entonces, sentir no es pecado. ¿Qué haga yo con lo que sienta? ¿Es lo que puede ser pecado o no? Si yo estoy enfadado contigo, a lo mejor estoy enfadado contigo, te diga estoy enfadadísimo contigo. Hasta ahí, pecado no hay ninguno. Si yo, como estoy enfadado, cojo este mano y te lo tiro por la cabeza, ese es el pecado, no es haber estado enfadado contigo. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque en la vida cristiana hemos penalizado tanto los sentimientos. Este año, en el curso número 3, veremos una envidia. A ver, están los pecados capitales, y explico esto porque una vez que yo lo dije y me dijeron que yo estaba negando los pecados capitales, yo no estoy negando los pecados capitales, sino es, ¿sentir envidia es pecado? No. ¿Qué hagas tú con esa envidia? ¿Es lo que puede llegar a ser pecado o no? ¿Vale? Cuando se habla de los pecados capitales, de la envidia, de todo esto, pues mira, no puedes sentir gula. Es decir, como puedes sentir pereza, como puedes sentir alegría, son sentimientos. Es decir, no están sujetos a una valoración moral. Entonces, a la hora de confesarse, no diga, es que yo he sentido envidia. No, diga que qué ha hecho con su envidia. Porque a mí cuando me dicen, he sentido envidia, le digo, bueno, eso no es pecado, ¿qué más? Y se me quedan viendo así como... O sea, yo venía preocupadísimo para ver con qué cara le decía yo al cura que había tenido envidia, que había sentido envidia. Y ahora me dice que no es pecado. No es que encuentre usted lo que hizo con la envidia. No es que había un fulano bellísimo, tenía una envidia y cogí y se lo rompí. Esa es la envidia, ese es el pecado. Que haya sentido envidia de esto, pues no. Porque si no, penalizamos muchísimo y hay muchísima culpa, es decir, de algo que no tiene por qué serlo. Os leo y dice, ahí mismo en el número 3, Catecismo de la Iglesia Católica, número 1773. En las emociones y en los sentimientos, en cuanto a impulsos de sensibilidad, no hay ni bien ni mal moral. Los sentimientos y emociones son señales que proporcionan una información a mí mismo y a los demás. Son señales que me enseñan algo, tienen una información positiva. Así es Dios. Hay gente que se siente tan preocupada por sentir un deseo sexual que casi como que si la sexualidad fuera un chip mal puesto de la creación que a Dios se le pasó. O ve tú a saber, como me decía una señora, si nos lo puso para tentarnos y ver si caíamos. Y llega y digo, pues, ¿tú crees que Dios es un morboso sexual así tan retorcido? Si Dios te ha hecho así, te ha hecho para que te enfades, te ha hecho, San Pablo mismo dice, enfadaos sin pecar. Vamos a ver después cómo es precisamente, pues, ¿por qué? Porque el sentir, yo me puedo enfadar, pero el pecado está en lo que yo haga con eso. Pero los sentimientos en sí son una información del cuerpo que tengo. El miedo, una sensación, un sentimiento. Entonces, ¿qué sientes? Miedo. Mire usted, si no le hace caso usted al miedo, le puede pasar cada cosa. Estos chicos que van por las carreteras en la madrugada contra la vía, a toda velocidad. ¿Tú crees que no sienten miedo? Lo sienten. ¿Qué es lo que hacen? Lo enfrían, lo encapsulan, hacen una manifestación de poder y gritan y que van felices. Se puede estrellar. No escucha su miedo. Si yo veo una serpiente de repente ahí, ¿qué tal si yo no sintiera ese miedo? Me le acerco a acariciarla. El miedo me hace echarme para atrás. Es una información que tengo en el cuerpo. Es una cuestión incluso bioquímica, muy importante. Así mismo
La tristeza, de esas lagrimillas que se le salen a uno, algunos sienten un nudo aquí o una cosa aquí. Pues eso que siente aquí, yo digo, le voy a hacer que sienta aquí, que tenga un nudo aquí, que le salgan lágrimas, que se dé cuenta que está triste. Así te hizo Dios. Es que a veces pensamos como que los sentimientos no deberían existir porque son los que me hacen pecar. Vamos a ver, está diciendo usted que Dios se equivocó al hacerlo. Nos hubiera hecho de esta manera más fácil, más fríos. Es que yo no puedo ver a nadie llorar y es que yo no sé para qué, pero mire, desde gracias a Dios de su sensibilidad. Hay algunos lo tenemos más, otros menos. ¿Me explico? Entonces, agradecer en este caso que Dios me hizo como me hizo. Y no sentir que ha hecho las cosas para hacerme trampa en la vida porque... Bien. 4. El pecado. Pecado en hebreo original significa errar en el plan. Esto significa la palabra etimológicamente. Errar en el plan. Es decir, como una diana. ¿Habéis visto la diana de los dardos? El blanco. Tiene más que todo que ver, errar en el blanco tiene más que ver con la parte armamentística de tirar al blanco con una lanza, con una cuestión más bélica. Pero bueno, yo pongo el ejemplo de los dardos, que me parece. Cuando uno lanza, entonces dice errar en el blanco, como una diana donde en el centro está Jesús, sus acciones. Yo cojo el dardo, es una acción, lo lanzo, hago algo, a lo mejor acierto, hice algo bueno, te ayudé el otro día que estabas enfermo, hice algo bueno, acerté, lancé el dardo y acerté. A veces, ¿qué pasa? Que uno tiene mal pulso, ¿o no? Y entonces que lo lanza con toda la intención y le sale mal. ¿Os ha pasado alguna vez? Porque por querer hacer un bien, aquello salió que mejor ni hubiera hablado. Entonces lanza el dardo con toda la buena intención, pues le sale mal. Y también está la otra posibilidad de no me dan la gana de acertar. Ahora no te ayudo porque no te ayudo. ¿Por qué? Porque a mí no me nace, no me apetece y no quiero. Y lanzo el dardo a menos 23. ¿Por qué? Porque no quiero. Esto es lo que dice Pablo, precisamente en Romanos 7:19, que dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Muchas veces. Y entonces no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Por qué hago énfasis en esto de lo que significa pecado? Porque pecado significa errar en el blanco, va de acuerdo con las acciones, no con el ser. No con el ser. No es lo mismo decir cometí un error que soy un error. No es lo mismo. De cometí un pecado que soy un pecado. De cometí un desacierto que soy un desacierto, no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo digo ¿por qué? Porque muchas veces en la iglesia, o en las oraciones, o en las cosas, o en la misma palabra, cuando decimos soy pecador, lo identificamos como naturaleza mala. Y este es el error a la hora de pensar estas cosas. No tenemos naturaleza mala. De hecho, el Papa Francisco ha insistido y ha dicho, no somos malos, somos pecadores. Lo distingue. Y yo cogiendo la etimología es eso, no somos malos, simplemente a veces no acierto. Y ese no acertar, como vamos a ver después, por supuesto, tiene consecuencias para los demás, muy dolorosas, en actos lesivos, que pueden hacer mucho daño, por supuesto. ¿Entendido hasta aquí esto del pecado? Por eso, la opción esta de no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
es cuando lanzo con buena intención pero no acierto. Y luego está la tercera opción, que es no quiero acertar. No me da la gana de ayudarte, no me da la gana de hacer el bien, no quiero hacerlo. Entonces son las tres opciones, un poco acertar, buena intención y no acertar, o no querer acertar. Pero la palabra pecado indica eso. Por tanto, cuando tú te vayas a confesar, digas que tengo muchos pecados, recuerda que tengo muchos desaciertos en la vida. No he acertado a amar suficiente a mi esposo, a mis hijos, al compañero de trabajo, a mi hermano. No he acertado, porque después lo vamos a entender mejor con la cuestión del amor. Y recordar que no tiene que ver con el ser, sino con el hacer. No es soy pecado, sino soy pecador, soy, si se pudiera decir en castellano, bueno, un no acertador, o de los que no acierto. Esto, soy de los que no acierto, y decir esto como dice el Papa con humildad. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros, a ver, yo os voy a hacer una pregunta ahora. ¿Quiénes de vosotros sois buenos? ¿Os sentís que sois buenos? Levanten. 1, 2, 3, 4, 5. Yo no sabía que estaba en medio de gente tan mal. Haberlo sabido. Regular. Vamos a ver. Si yo os cuento y os digo, os voy a comenzar desde el inicio de la Biblia. Hizo Dios los árboles y vio Dios que eran. Hizo Dios las estrellas y vio Dios que eran. Hizo Dios la luna y vio Dios que eran. Hizo Dios al hombre y a la mujer y vio Dios que eran. Bueno, no. Bueno, no dice bueno, dice muy bueno. Muy bueno. Y yo os pregunto a vosotros si sois buenos y decís. O sea, en esa creación no estaba en nosotros. Qué triste, ¿no? Es que esto va a ser una de las cosas importantes para este curso. Entender que la naturaleza, y esto lo podemos, porque creo que me estoy saltando algo, pero aunque nos vamos a leerlo en el número 14, que me he saltado muchísimo, pero venía un poco a esto simplemente para leer lo que nos dice la Iglesia. Sí. Sí, después explicaremos un poquito eso de la palabra que está incluida ahí, que no quiere decir el ser defectuoso, sino no quiere dar a entender eso, sino vosotros que hacéis las acciones mal, es decir, vosotros que no acertáis muchas de las veces, sabéis las cosas buenas, cuanto más mi Padre, pero se refiere más a esto, ¿vale? Sí, es decir, a la... En el número 14, el ser humano por naturaleza es bueno. Y dice el Yucat. El Yucat es el catecismo que entregó Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud. Dice, todo lo que existe es bueno. También lo que se ha transformado en malo tiene su núcleo bueno. La creación en su orden y en armonía refleja la extraordinaria bondad y belleza de Dios. Pensar lo contrario está más cerca de una teología protestante. Cuando uno escucha a los protestantes, ellos se miran de lo peor y por eso recurren al Dios Salvador. Yo no, yo tengo, y Dios lo que me dice es, tú tienes tu materia prima, está hecha para el bien. Eres bueno por naturaleza. Y aunque se te haya estropeado lo de alrededor, el núcleo siempre será bueno. Por eso es la garantía de la conversión. Si no, ¿cómo te vas a convertir? Si todo es malo. Si todo tú eres malo. Tira un hino bueno para convertirte. No hay. Simplemente no hay manera.
más asesino de los asesinos tiene un núcleo que sigue palpitando en bondad. Y que pueda, si él escucha ese palpitar, pueda rehacerse y cambiar. Esa es la garantía de la conversión, porque tenemos el amor de Dios dentro. Entonces, buenos por naturaleza. Erramos muchas veces y no acertamos en el blanco, por supuesto. Pecadores, como dice el Papa. Como dice el pecador, el primero yo, dice el Papa. El que no acierta, el primero yo. No acierta en las obras de Jesús, en la acercarse al amor de Dios. Pero bondad, la conversión va más en agrandar la bondad que en andar quitando pecado. Si tú agrandas tu bondad, le vas robando espacio al otro. Ahora os pregunto de nuevo, venga, vamos a dar otra oportunidad. ¿Quiénes sois buenos? Por naturaleza. Hola, bueno. Ya ha crecido un poquito el número. Es que esto vamos a ver que después tendrá mucha influencia en el tipo de Dios en que yo me fijo, cómo me relaciono yo con Dios, cómo me relaciono también con los demás, tendrá mucho que ver. Si yo me miro negro, fatal, muy oscuro por dentro, miro a todo el mundo también que hace esto es una oscuridad horrible, aquí no hay salvación para nadie. No, si yo miro que todos tenemos bondad de Dios y que lo que quiero ser es que tú la saques y yo también, y entre todos colaboremos con algo, esto es distinto. Esto es distinto, pero es una visión más protestante la otra cosa. Entonces, para nosotros, desde ahí. Sigo con el número 4 abajo. Cuando hay una patología o trastorno de la personalidad, ignorancia, no hay pecado. Recordemos que pecado estamos hablando a nivel religioso, obviamente. No hay desacierto en el sentido del pecado, aunque no exime de la responsabilidad civil, obviamente. Nuevamente cito un documento de la Iglesia. La imputabilidad y responsabilidad de una acción puede quedar disminuida e incluso suprimida a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, afecciones desordenadas y otros factores psíquicos y sociales. Es decir, que sea pecado y que no, hasta donde el desacierto, es decir, que esto no quita el daño que ha hecho. Pero la responsabilidad, la imputabilidad y la responsabilidad, esto no se puede decir tan a la ligera. Por eso, enjuiciar a las personas solo le toca a Dios, porque solo Dios conoce lo que hay dentro de la persona, no yo. Yo veo el acto, que le hizo una zancadilla al que iba pasando, yo vi eso. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Se me puede ocurrir a mí mil cosas, claro. Ya hablaremos de esto, de los errores del pensamiento, cómo se me ocurren mil cosas y cómo la imaginación es libre y cómo no coincide muchas veces con la realidad. Esto será un punto cuando hablemos sobre los pensamientos. Punto número 5. Ser auténticamente uno mismo y ser la persona que Dios quiere que seamos es una misma realidad. Si tú descubres esa bondad que llevas dentro y la pones a disposición y eres tú mismo, ser tú mismo y ser lo que Dios quiere que seas es lo mismo. El Papa está hablando, ahora me lo dice, el Papa está hablando mucho de la conciencia, de que cada uno actúe según la conciencia de lo que siente por dentro, que es bondad y es bueno. Y esto es muy importante, llegar a ser uno mismo. Hay personas que pasan la vida sin ser ellos mismos, por el que dirán, por un horror a Dios, no digo temor de Dios porque eso es otra cosa. El temor de Dios es reconocerle a Él como Dios y yo como criatura. Eso es una cosa, pero otra cosa es tenerle horror a Dios. Entonces no soy yo mismo porque me siento... ¿Tú ibas a decir algo?
Esto es lo que vamos a ver. Lo que quiero decir con esto es, Dios te hizo así, a mí me hizo diferente. Y que tú seas como eres, después también lo vamos a ver, también viene durante el curso, la importancia que tiene de unir aquello que yo creo que está, que es malo y bueno dentro de mí. Pues, ¿cómo unirlo? ¿Cuál es el potencial de esto? Como a veces creo, por ejemplo, que si me enfado con alguien, o si le reclamo algo, o si soy un poco fuerte con alguien, no, eso no lo saco. Yo siempre soy el que digo, sí, soy muy bueno, soy muy bajo, soy tal. Eso no es ser bonito. Y entonces eso no lo quiere Dios, porque Dios quiere que a lo mejor tú confrontes a alguien. Entonces ahí es donde sé tú mismo, confronta y digo, ay, es que tú no vas a dejar de querer. Mejor le digo que siempre que sí. Esto es a lo que se refiere esto, es decir, si tú dejas de ser tú mismo, no está, porque Dios te puso el poder confrontar en tu vida a otros. Y esto siempre decimos, un cristiano calladito, un cristiano buenecito, un cristiano que los sentimientos estos de confrontar a otro penetra. ¿Por qué? Porque como nos hemos penalizado, si para mí los sentimientos son malos, que yo lo sienta, no lo voy a dejar salir. No soy yo mismo, me aguanto el enfado. Y la que se arma después es peor que la que si yo le hubiera dicho, mira, me das eso porque no quiero que te lo tengas. ¿Me explico? Entonces, dejo de ser yo mismo porque me parcializo, solo creo que tengo que ser, decir siempre sí, ser siempre muy bueno, estar siempre callado. Y esto trae unas dificultades horribles. Entre otras, la hipocresía. Por eso, bueno, esto lo veremos también. Es decir, obviamente, estos son los presupuestos, ¿vale? ¿Me habéis entendido el concepto? Luego vamos a entrar después en cada uno de estos, precisamente el tema va de esto, es decir, cómo expresar los sentimientos, cómo mi dolor, vamos a decir en algún momento, no me da derecho a llevarme por banda al que tengo enfrente. Porque como estoy dolido en mi vida, entonces me da derecho a gritarte a ti, a patearte al otro. Bueno, tu dolor no te da derecho, entre otras cosas, por ejemplo. Entonces eso también lo vamos a decir, ¿vale? Bien. Si es una pregunta concreta sobre esto, después lo veremos. Es para pedir cuando alguien de aquí hagamos una intervención nosotras todos, porque aquí no se oímos aquí, pero a la gente Tienes razón. Vale, gracias. Yo creo que después pondremos un micrófono, que hay un micrófono inalámbrico y lo podemos pasar. Gracias. Bien. Punto número... Bueno, el 6 lo dejamos porque es más, un poquito más de lo mismo. El 7, fe y confianza en la sabiduría del organismo, el cual lleva millones de años de experiencia y que los tengo registrados de alguna forma dentro de mí. Mi experiencia es tan solo de unos decenios de vida. Ambas experiencias se complementan. La experiencia que tenga yo de mí es muy importante. A Dios se le conoce por la experiencia. Es decir, ¿por qué yo siento asco por esto? No debería sentir usted el asco muy importante. Su organismo lleva millones de años registrando el asco para que usted no se intoxique. Pongo el ejemplo, el olfato. Háganle caso al olfato. El olfato es de las cosas más importantes que tenemos, porque tiene una memoria registrada. Usted se acuerda, hay olores que usted dice, esto huele a casa de mi abuela cuando tenía 2 años y medio. Y me dice, ¿por qué? Porque es importantísimo. Si una comida está mal hecha, a través del olfato no la ingiero. Y si la ingiero, el mismo olfato me hace que el paladar esté fatal y no pase, y no lo paso, lo devuelvo. Estoy poniendo ejemplos muy biológicos. Pero es para decirle, su organismo y el mío tiene registrado millones de años de evolución, por tanto, hagámosle caso. Y me refiero a esto a los
organismo es perfecto. No hay nada que le sobre. Nada. Número 8. La vivencia de las emociones a nivel cristiano. Lo mismo que su trabajo no tiene como meta llegar a ser un estoico. El ser humano emocionalmente no puede ser neutral. Hay cristianos que creen que llegar a ser cristiano es llegar a consentir. Mire, es que yo ya no siento. Os voy a poner un ejemplo. Voy a cambiar nombres, personas y cargos, pero el ejemplo es el mismo. En un lugar de La Mancha fueron a una excursión y resulta que en la excursión una persona que se enfermó y entonces llamaron al médico y estuvo, pues aquello parecía que era un paro cardiorrespiratorio, estaban lejos de aquí y entonces la angustia, la señora angustiadísima viendo a su marido que estaba bien, le dijo el médico, mire, esto parece ser un infarto y de los más fuertes. Y se puso a llorar y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer yo sin mi marido? Andaban de excursión en un sitio muy religioso, visitando algo muy religioso. Y una de las personas que iba ahí, que era muy religioso, le dice, ¿pero qué dice, señora? Alegre debería estar que su marido ya va a estar con Dios Padre. Y a mí me viene a preguntar una que estuvo en esta excursión y me dice que qué me parece. Que ella quedaba, porque claro, ella se sintió que ella no era nada espiritual. Porque ella estaba mirando por la angustia de la posible viuda. Dice, y yo, claro, yo me sentí tan mal y todos tan mal porque claro, no pensamos espiritualmente y le digo, mire, de esa espiritualidad, si hubiera estado Jesús ahí, le hace una X, lo marca. ¿Acaso cuando Jesús vio a la viuda de Naín, ¿os acordáis? Era viuda, tenía a su hijo que había muerto, lo iba a enterrar, iba desconsolada. Jesús se cruza, iba Jesús por un camino, se cruzó con el entierro, tampoco iba para el entierro, Jesús se lo cruza. Y Jesús, yo no, nunca he leído que el Evangelio dijera, mire señora, deje de llorar, que ya está con mi Padre, que es lo mejor lugar donde puede estar solo. Imaginaros a Jesús, dice, ¿qué hizo Jesús? Se conmovió por el dolor de aquella mujer y le revivió el hijo. Y nosotros, creyéndonos tan espirituales, llegamos a decir, mire, no lloréis, ya está con nuestro Señor. Sí, mire, yo sé que está con nuestro Señor, pero a mí me duele mucho la despedida. Y eso es muy humano. Y Jesús le dolieron las despedidas. De Lázaro dice 3 veces en el Evangelio que Jesús lloró por Lázaro. Por eso un relato muy largo, pero 3 veces dice que rompió llorando. Y eso que sabía que le iba a revivir. Y a veces, por eso no se trata de ser estoicos en la vida, de no siento, porque he llegado a un punto de espiritualidad. Mire, eso no es espiritualidad ni nada, eso es inhumanidad. Y hay gente muy católica, y esto lo está denunciando bastante abajo, dice, de muy buenas costumbres, pero con muy poca bondad y humanidad. Le digo a las monjas ahora, bueno, y a la iglesia en general, pero a las monjas de consolito, las religiosas en la iglesia en general tienen que ser experta en humanidad. Experta en humanidad. Y no que a veces nos hemos vuelto tan estoicos. Porque el espíritu, mire, no, Jesús lloraba, Jesús atendía el dolor de la pobre mujer. Sí, pero esto se dice, me está diciendo que esto no quita porque hay personas que, como Santa Teresa, que hoy celebramos un día justo, que dice, muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, pues tan alta vida espero que muero porque no muero. Vale. Esto lo dijo Teresa después de una experiencia de Dios impresionante.
no sé en qué momento de su vida, pero supongo bastante adelantada. Y aún así, muy humana con sus hermanas del monasterio, con el dolor de la gente. Es decir, lo cristiano no quita el dolor, lo cristiano no quita la empatía, no quita la compasión que tenemos que tener, porque a veces nos volvemos tan fríos. Esto es estoico, a esto me refiero. Gracias por... Luego, otra cosa. 9. Vivir el aquí y el ahora y hacerse cargo de lo que me pasa. Esto es importante. A veces le echamos la culpa, y vamos a ver después cómo funcionamos, ya os digo tú, pero veremos cómo a veces le echamos la culpa a los demás de lo que a mí me pasa. Mire, nadie puede hacer sentir a nadie un sentimiento. Es que él es el culpable de que yo esté triste. Eso no puede ser. Eso no es imposible. Con lo que él hace, yo me entristezco. Esto sí. Pero ¿cuántos diálogos hay en casa? Culpable de que yo esté así como estoy. Culpable de que yo me haya enfadado. Cambia el otro. El otro no es un duende que se mete en tu cerebro para poner el chip del enfado. Tú te enfadas con lo que él hace y a lo mejor amerita enfadarse. Sí. Pero hazte cargo y decir, mira, es que a mí me enfada mucho lo que tú haces. Esta es otra manera de dialogar. Y no, tú me enfadas, no, tú no me puedes enfadar, yo me enfado con lo que tú haces y a lo mejor tú digo, amerita enfadarse. Es necesario hacerlo como Jesús tantas veces enfadado. ¿Me explico? Entonces, no, hay una señora que se no entiende. Es decir, con lo que la otra persona, los sentimientos me brotan a mí. Con lo que yo veo, con lo que hago, yo veo una película, tan es así que, para poner un ejemplo ridículo, pero una película de terror se supone que da miedo. Yo he ido a ver alguna al cine años cuando era mucho más joven, y yo veía gente partirse de la risa. Y me decía, o sea, yo estoy que me muero. El de al lado partido de la risa, y el otro llorando porque a Drácula lo van a matar. Y yo digo, cuando uno se entristece, a mí me da miedo, el otro se parte de risa. Entonces, la misma película no es la culpable de producir el sentimiento, porque si fuera así nos produciría a todos por igual. Cada quien le produce lo que le produce por su historia de vida, porque una vez se vistió de Drácula y entonces tal, y le recuerda y por eso se pone, qué sé yo. Igual en tu casa, cuando tus hermanos, tú recuerdas algo con una angustia y te dice tu hermana, ¿qué va? Tú te acuerdas de eso, pero si fue lo más divertido, tú dices que yo no puedo, me dicen, ¿por qué el mismo hecho? De una misma casa, con los mismos hermanos en la misma mesa, uno se parte, el otro le da miedo, el otro llora y el otro se enfada y se va. Porque el mismo hecho no produce el sentimiento. Es decir, no es capaz de producir el sentimiento. Yo tengo solo un hermano y cuando he hablado, somos dos, cuando yo he hablado con él, hay cosas que me cuento y le digo yo. Por una ocasión me acuerdo y por otra le digo, eso no. Me dice, no, a mí yo eso no lo puedo olvidar. ¿Por qué? Porque a él, por sus circunstancias, por su historia, por su carácter, por su personalidad, se le produce ese sentimiento de tristeza y a lo mejor a mí de enfado. Entonces, la persona o los acontecimientos no me producen a todos el mismo, a veces coincididos. Y hay cosas que por sentido común se supone que si tú estás en un funeral te da tristeza. Se supone. Digo se supone, uno se encuentra cada cosa en todo sitio. Pero se supone. Yo he visto funerales donde la gente está enfadadísima. De tristeza nada, enfadados. Como sacerdote lo he visto. Entonces uno dice, vamos a ver, una muerte por lo regular produce tristeza, pero hay quienes les causa enfado. Porque no produce lo mismo, ¿sí? Entonces eso es hacerse cargo.
Y también darme cuenta el cómo llego, cómo es que eso se produce en mí, esto también lo vamos a ver. Es más importante el cómo que el por qué. En la vida muchas veces tú te preguntas, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué estoy sintiendo esto yo? ¿Y por qué he dicho esto? Y no se pregunte por qué. El por qué es una pregunta generalmente de niños. ¿Por qué la luna es amarilla? Porque le da el sol. ¿Y por qué le da el sol? No porque el sol tiene fuego. ¿Y por qué tiene fuego? Aquí vive nunca acaba. Pues si usted se pone con usted mismo o con otros, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué nunca acaba? Pregúntese cómo es que usted ha hecho para enfadarse. Esto sí tiene más respuesta. ¿Me explico? Entonces aquí vamos a utilizar más el cómo que el por qué. Es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Y esto va a ser básico en este curso. Para escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Dios me dice a mí o poder decirlo a otros es muy importante saber cuáles son mis propias voces personales para no confundir lo que dice Dios. Por eso se llama psicología y espiritualidad. Es decir, voy a aprender a conocerme un pelín yo para cuando le hablo yo a mi hija o a mi nieta o a mi marido no sea yo todas mis situaciones internas no resueltas y le pongo título de Dios dice. En la historia han dicho que Dios dice tantas cosas o que lo dice de ese modo. A veces hay gente que está citando un texto bíblico. Y entonces, a mí una vez, en el cielo, me acuerdo de hace muchos años, me dijeron, y Dios dice esto en la Biblia. Y digo, sí, pero así no lo dice. Con ese modo. Es cierto que lo dice, pero así. Entonces, eso ya es carne propia, ¿me explico? Entonces, diferencia tu propia voz de la voz de Dios. Porque si tú darle vueltas a aquello ser un patiburrillo, que hace decir a Dios cosas que no está diciendo, eso pertenece a ti. Porque tú eres muy enfadado, porque tú eres muy perfeccionista, porque a ti te encanta el éxito, porque tú siempre eres muy negativo, entonces siempre ves las cosas. ¿Me explico? Entonces, si yo soy muy negativo, también tiene negatividad. Entonces, la negatividad es mía. Y Dios dice esto. ¿Me explico cómo separarlo? Y eso requiere honestidad de nuestra parte. Saber escuchar esas voces interiores, número 11, la del miedo, la del enfado, la de la venganza, el deseo de dominación, deseo de ayudar a otros, necesidad de afecto. Cuando uno ha aprendido a escucharlas, a identificarlas y a asistirlas, más sencillo se hace reconocer la amabilidad, el calor y la luz de la propia sabiduría interior. Si yo me doy cuenta de que soy vengativo o tengo tendencia a vengarme de las cosas, ¿ya? No voy a decir, ¿y Dios hace justicia? Y dice, sí, pero aquí lo que está razonando es su venganza. Entonces no ponga aquí a Dios, cuando en realidad está saliendo lo vengativo que suele ser usted. ¿Me explico? A veces soy un poco exagerado, caricaturizo un poco los ejemplos, pero creo que nos ayudan a entender. El crecimiento en humano es muy importante para el crecimiento espiritual. El Papa Benedicto nos lo dice, cristiano es el que mediante su ser cristiano se hace realmente hombre, ser humano. Es crecer en humanidad. San Pablo nos dice que estamos llamados a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de su humanidad y de su divinidad. Es decir, estamos llamados a esta altura. Ojalá que algún día podamos llegar a decir como Pablo es Cristo que vive en mí. Ojalá que podamos llegar a eso. Quedan 2 minutitos. Número 13. La misericordia se ríe del juicio. Por tanto, ante todo, en este curso, compasión consigo mismo y con los demás. Estamos en un curso donde lo que prima es el no juicio, una actitud amorosa ante nosotros mismos y los demás. No vamos a enjuiciarnos nosotros, ni voy a enjuiciar al otro. Me voy a hacer cargo, que decíamos antes. Pero no se trata aquí de machacar, salir del curso machacándose. Primero porque creo que no le va a dar oportunidad. Porque el curso no va de machacarse,
sino de entenderse, de acogerse con amor. Porque así como te ha hecho Dios, así te ama. Entonces, el juicio. Luego el número 15, no creas que Dios quiere prohibirnos todo el amor del mundo. No, dice Santa Catalina de Siena. Debemos amarlo todo, porque todo lo que Dios dio al ser es digno de nuestro amor. Esto va con lo estoico, que a veces pensamos que es como, no puedo amar. Hay gente que cree que mucho ama a Dios porque no ama a nadie. En la vida son necesarios los tres amores, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia los trascendentes, a Dios. Si falta alguno de ellos en su combinación o vivencia, esto no acerca al reino de Dios. Los tres amores, y yo voy a insistir, hay dos que conocemos muchísimo, amor a Dios y amor a los demás, pero el amor a uno mismo lo conocemos muy poco porque lo confundimos con el egoísmo, y entonces vamos a ver después cómo amarse a sí mismo, la importancia que tiene este amor, porque si no la mesa coge una pata y se puede dar el traste todo. Número 17, esto lo he puesto este año, este Papa Francisco, y hay que citarlo, me encanta. Son varias citas de él que tenéis ahí cuando lo digo. Dios piensa siempre con misericordia. También festejar, gozarse y alegrarse del torrente de la consolación de Dios. El Señor sabe de la bella ciencia de las caricias, es dejarse acariciar por Dios. A mí me encanta este Papa porque utiliza palabras así muy... Y él mismo dice que casi con Dios es como una relación, como describe el Cantar de los Cantares, una relación de amor, ¿no? de pareja. Entonces, Dios sabe, dice, de la bella ciencia de las caricias, dejarse acariciar por Dios. Hay algunos que son eticistas sin bondad, eticistas muy éticos, pero sin bondad, que no saben lo que es la bondad ni saben de belleza, y dicen, se debe hacer esto, 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 te llenan de preceptos, pero sin bondad. Entonces, una religión vivida de preceptos, porque hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir, hay que hacer, hay que poner, hay que quitar. Es una religión aburridísima. No dan ganas de alabar a un Dios así. Yo cumplo las cosas porque me siento amado. Esto es distinto. Pero no cumplo para que me ame Dios. También dice el Papa, Jesús no impone, Jesús invita, nos invita siempre, no impone nada. A veces creemos en una religión de la imposición. No. Y luego, por último, los pobres son la misma carne de Cristo, que esto va también con la compasión hacia el dolor del otro. Y luego, que con esto termino y empezaré el próximo día, con este punto 18, recordar que la única fuerza que existe es el amor. Y cuando esta fuerza se distorsiona, por las razones de la vida de cada uno, llega a causar actos lesivos para él mismo y para los demás. Es decir, es lo que llamamos maldad. Pero cuando decimos el odio o la maldad es un amor dolido. Cuando a alguien el amor se le duele y se le distorsiona, comete actos lesivos, hace daño a otros y a sí mismo. Entonces lo que vamos a ver aquí es que muchas de las veces cuando tú te veas hacer cosas que no están bien o no aciertas, pregúntate, ¿en qué se me ha dolido el amor? Porque estoy haciendo cosas en contra mía o en contra de los demás. Este es un amor dolido. Porque es la única fuerza que hay, porque Dios es amor. Bien, con esto terminamos. Vamos a hacer brevemente una pequeña oración. Los que deseen cerrar sus ojos. Y agradecemos a Dios el día de hoy. Señor Jesús, hoy quiero darte gracias por iniciar este curso. Gracias, Jesús, porque qué bueno saber que no soy, Señor, un defecto o un pecado, sino que soy pecador y a veces no es cierto. Qué bueno saber, Señor, que por naturaleza
soy bueno. Hazme entender, Señor, que sentir es algo maravilloso, que tú me has hecho así, que mi organismo es muy sabio y que puedo crecer en humanidad. Mira que a veces no sé qué hacer con mi humanidad o con mi psicología propia, mi personalidad o mi carácter. Qué bueno saber, Señor, que esto es una oportunidad para acercarme más en espíritu a ti, a mis hermanos, para ser más humano y más compasivo. Enséñame, Jesús, siempre a tener estos tres amores, hacia ti, hacia los demás y hacia mí mismo.